Buen día, buena semana para todos. Capítulo 27, terminando el Parashat Bejucotai, también el libro de Vaikra, Mesrat Hashem. Dice, el Eterno habló a Moshe para decir a los hijos de Israel y diles cuando un hombre pronuncie un voto sobre una evaluación de almas al Eterno, la evaluación de un varón será de 20 años de edad hasta 60 años de edad. La evaluación será de 50 ciclos de plata conforme al ciclo sagrado. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos hablando de lo que se llama Erej en hebreo, que es evaluación. Cuando una persona hace un voto hacia sí mismo, hacia el Bet HaMikdash, dice lo que yo valgo se lo doy al Bet HaMikdash. Eso se llamaba Bet de Kavai. Era la parte donde entraban todas las cosas que se donaban, que no tenían nada que ver con korbanot, con sacrificio ni nada por el estilo, que no se podían sacrificar ni nada por el estilo, como por ejemplo la persona podía por ejemplo, dar un camello. Yo quiero regalar mi camello al Bet de Kavai, al Bet HaMikdash, ¿qué? Pero el camello no se sacrifica en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era vender el camello, ¿sí? Agarrar el dinero, y con el dinero pues se utilizaba para todas las cosas que se tenía que hacer en la manutención y todo lo que tenía que hacerse en el Bet HaMikdash, todos los gastos que salían y todas las cosas, todo eso se utilizaba para eso. También en este caso la persona dice yo, en aquel caso, en aquel momento que se vendían las personas como esclavos, entonces según la edad, la fuerza que él tenía, lo que él podía hacer y todo lo demás, sabían cuánto la persona valía. Entonces la persona dice, yo hago un voto de que yo quiero regalar mi evaluación al Bet HaMikdash. Entonces él tiene que ir al shuk, al mercado, donde vendían las personas, donde vendían los esclavos, y que le dijeran cuál era el precio de él, en caso tal. Y el precio que le daban, ese era el precio que él tenía que donar al Bet HaMikdash. Eso es lo que quiere decir. Cuando un hombre pronuncia, es decir, cuando expresa oralmente sobre una evaluación de almas. Eso quiere decir de que si la persona lo hace en el pensamiento, no es un voto. Con el propósito de entregar el valor de su alma al templo, diciendo el valor de alguna parte de mi cuerpo sobre el cual depende el alma, me incumbe a mí donarla al templo. Como por ejemplo la cabeza, el corazón, ¿sí? Son miembros que la persona no puede vivir sin ellos. Entonces quiere decir todo el cuerpo completo. Esta evaluación no se refiere al valor de mercado de una persona si fuera vendido como esclavo. En vez de ello, ya sea que el individuo cuya evaluación es prometida al templo sea caro o barato como esclavo, conforme a su edad, es la evaluación que se le impone en esta sección. Sí, estamos hablando de eso, precisamente. Aquí dice que el valor no era del mercado, sino que vamos a ver de que la Torah le va a dar también el valor de lo que él vale. Si es una mujer, la evaluación será de 30 ciclos, ¿sí? La evaluación será de 30 ciclos. Y si es de 5 años de edad hasta 20 años de edad, la evaluación de un varón será de 20 ciclos y la evaluación de una mujer será de 10 ciclos. Y si es de un mes de edad hasta 5 años de edad, la evaluación de un varón será de 5 ciclos de plata y la evaluación de una mujer será de 3 ciclos de plata. Esto no significa, dice Rashi, que el que hace el voto es un menor, ya que por medio de las palabras de un menor no se contrae ningún tipo de obligación legal. En realidad, este versículo habla de un caso en que un adulto que dijo, la evaluación de este menor de 5 años recae sobre mí. Y si es de 60 años de edad en adelante, dice Rashi, al llegar a la edad de la vejez, una mujer se aproxima a ser considerada como un hombre. En la vejez, la diferencia entre un hombre y una mujer es muy poca, mucho menor de la que había cuando no eran viejos. La vejez le trae a la mujer una cierta importancia social de la que no gozaba cuando era más joven. Es por esta razón que la evaluación de la mujer se desprecia menos que la del hombre. De los 20 a los 60, la evaluación por un hombre es de 50 ciclos y después de los 60, 15. Su evaluación se despreció en más de 2 tercios. Pero en cuanto a la mujer,
De los 20 a los 60 su evaluación es de 30 ciclos y después de los 60, de los 60 es 10, por lo que su evaluación se expresó solamente en 2/3. Seguimos. Y si, como dijimos, y si es de 60 años de edad en adelante, si es un varón, la evaluación será de 15 ciclos y para la mujer será de 10 ciclos. ¿Sí? Pero si es pobre para la evaluación, entonces hará que se pare ante el Cohen y el Cohen lo evaluará, él evaluará. Según lo que alcance los medios del que hace el voto, lo evaluarán al Cohen. Dijimos aquí, ¿qué? Por ello es que el hombre se evalúa en la vejez más que un tercio en su evaluación, mientras que la mujer únicamente se evalúa el tercio de la evaluación, ya que la gente dice cuando hay un viejo en casa, hay algo roto en casa. Cuando hay una vieja en la casa, hay un tesoro en casa y un buen signo en casa. Pero si es pobre que sus medios no alcanzan a proporcionar esta evaluación, hará que se pare. El Cohen hará que la persona evaluada se pare frente al Cohen mismo y éste lo evaluará según lo que alcance los medios de la persona que promete la evaluación. Según lo que alcance, dice Rashi, conforme a lo que la persona evaluada posea, el Cohen arreglará para él su evaluación dejándole lo suficiente para las necesidades básicas de su vida. Una cama, una almohada, una colcha y los instrumentos de su oficio, y si por sí es conductor de asno, le dejará su asno. Seguimos. Y si es la clase de animal que uno puede ofrecer en ofrenda al Eterno, todo lo que pueda entregar de él será sagrado. Por ejemplo, si la persona dice la pata de este animal será consagrada en ofrenda de ascensión, sus palabras tendrán efecto y el animal deberá ser vendido a alguien que lo ofrecerá en ofrenda de ascensión y el dinero que se pagó por el animal será considerado como no consagrado, excepto por el valor del órgano consagrado. A pesar de que las ofrendas no pueden ser hechas por partes, sino que se precisa el animal entero. Si una persona verbalmente consagra una parte del animal en ofrenda de ascensión, su voto tiene efecto sobre la parte en cuestión. Aparte de esta parte, de esa parte, el animal es considerado no consagrado. Sin embargo, el animal no puede ser vendido para algún uso profano, ya que tiene una parte consagrada. Por esta razón, el dueño vende el animal a un individuo que lo destinará en ofrenda y éste paga su precio menos el valor de la parte consagrada. De este modo, la parte consagrada es ofrecida en el altar. Seguimos, no lo cambiará ni lo sustituirá, ya sea uno bueno por uno malo o uno malo por uno bueno, pero si sustituye un animal por otro animal, entonces él y su sustituto serán sagrados. Uno bueno por uno malo, es decir, un animal sin defectos por un animal con defectos. Eso se llama terumá, temurá. Temurá quiere decir de que tú tienes un animal está consagrado y tú tienes otro animal que no está consagrado. Entonces tú dices, la santidad de este animal que pase para el otro animal. Eso está prohibido hacerlo, aunque si lo hace tiene efecto. No quiere decir de que le vas a quitar lo sagrado, lo consagrado a este animal para dárselo al otro, no. Los dos quedan consagrados. Eso es lo que vamos a ver aquí. Si se precisa esto, que los son apelativos bueno y malo se podría haber entendido en el sentido de fuerte y endeble, pero no es así, pero puesto que en los animales para ofrenda no hay diferencia alguna si es fuerte o débil. Así pues, está prohibido sustituir un animal consagrado con defectos por un animal no consagrado sin defecto. Uno bueno por uno malo y con mayor razón no podrá sustituir uno bueno por uno bueno, ni uno malo por uno malo también, dice Rashi aquí. Si la Torá prohíbe sustituir un animal consagrado con defectos por un animal no consagrado sin defecto, a pesar de que con ello beneficiaría al templo, entonces con mayor razón que está prohibido sustituir un animal por otro igual, ya que con ello el templo no se beneficia. Sería un calvajomer. Ok, seguimos. Y si es cualquier animal impuro, del cual no se puede ofrecer una ofrenda al Eterno, entonces lo hará pararse ante el Cohen. El Cohen lo evaluará, ya sea bueno o malo, conforme a la evaluación del Cohen, así será. Pero si lo redime, deberá añadir un quinto a la evaluación. Vamos a ver aquí, dice Rashi, este versículo habla de un animal que tiene un defecto, ya que es impuro, para ser ofrecido. Por consiguiente, este versículo te enseña que los animales consagrados sin defecto no salen de su estado de consagración,
para pasar al estado profano por medio del rescate, a menos que hayan sufrido un defecto que los invalide para ser ofrecidos. Conforme a la evaluación del sacerdote así será, pero cualquier otra persona que venga para comprarlo de la propiedad del templo. Pero si lo redime con respecto al dueño original del animal, la escritura fue más estricta al añadir un quinto del valor de la evaluación del precio, al precio del rescate, e igualmente con respecto al que consagre una casa, con respecto al que consagre un campo y al respecto con el que consagre un segundo diezmo, del segundo diezmo. El dueño original agrega un quinto, pero no otra cosa. Seguimos, si un hombre consagra su casa para ser santa, al Eterno, el Cohen la evaluará, ya sea buena o mala, conforme la evalúe, el Cohen así permanecerá. Si el que la consagró redime su casa, deberá añadir un quinto del dinero de la evaluación y será suyo. Si un hombre consagra un campo de su patrimonio al Eterno, la evaluación será conforme a su siembra. El área sembrada de un homer de cebada por 50 ciclos de plata. Vamos a ver qué dice aquí Rashi, pero no conforme a su valor en el mercado, ya sea un campo bueno o un campo malo. El rescate de su estado está conservado para siempre igual. El área que es sembrada con un cor de semilla de cebada es redimida con 50 ciclos de plata. Así es el decreto impuesto por la escritura. Y esto se aplica cuando viene a redimir el campo al principio del ciclo de jubileo. Pero si viene a redimirlo en medio del ciclo del jubileo, deberá entregar el precio del rescate según el cálculo de una cela y un pundión. Eran tipos de, de ¿cómo es que se llama? De plata que había en aquel momento, por año. Pues el campo solo es consagrado para el número de años que quedan hasta el jubileo, y si es redimido antes del jubileo está bien, pero si no es redimido, el tesorero del templo lo vende por este mismo precio, una cela y un pundión por año, a otra persona, y permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo, como los demás campos que han sido vendidos. Y cuando salga de su propiedad en el año de jubileo, el campo regresa a los Kohanim de la guardia, que oficie en ese Yom Kippur del jubileo, y es repartido entre ellos. Esta es la ley con respecto al que consagra un campo, y ahora lo explicaré según el orden de los versículos. Seguimos, y si consagra su campo después del jubileo, entonces el Cohen lo calculará el dinero según los años restantes hasta el año del jubileo, y será deducido de la evaluación. Dice Rashi, si consagra su campo a partir del año de jubileo, quiere decir, si desde que transcurrió el año de jubileo una persona lo consagra inmediatamente, es decir, de ese mismo año, y esta otra persona viene para redimirlo inmediatamente en ese mismo año, entonces el campo permanecerá en su evaluación, lo cual quiere decir que según la evaluación enunciada en el versículo anterior, seguirá estando, deberá dar 50 ciclos de plata. Seguimos, y consagra después del jubileo. Y de igual modo, dice Rashi, la ley enunciada en este versículo se aplica si consagró su campo a partir del año del jubileo, es decir, en el año siguiente al del jubileo, y permanecía en posesión del tesorero del templo más allá de ese año, y esa otra persona viene para redimirlo después del año que sigue al de jubileo. El Cohen se calculará el dinero según los años restantes, dice Rashi, le calculará conforme a un cálculo fijo. ¿Cómo es esto? Vemos que la Torah fijó el precio del rescate de 49 años en 50 ciclos, lo que resulta en un ciclo por cada año, sobrando un ciclo más. Ahora bien, el ciclo consta de 48 pundión, lo que resulta en una cela o un ciclo de plata y un pundión por año, excepto que falta un pundión para todos los 40 años. Nuestros maestros dijeron que dicho pundión es una prima por el mercado, por el cambio, una prima por el cambio de dinero, es decir, por pagar con moneda fraccionaria. Por lo tanto, la persona que venga para redimir el campo deberá dar una cela y un puntión por cada uno de los años que resten hasta el año del jubileo. Y será deducido de la evaluación, dice Rashi, el número de años desde el año del jubileo hasta el año del rescate. Seguimos en la parashá. Si el que consagró el campo lo redime, deberá añadirle un quinto del dinero de la evaluación y será suyo.
entonces añadirá un quinto en esta tasación. Pero si no redime el campo, el que lo consagró, ¿sí? O si vendió el campo a otro hombre, el tesorero del templo, ¿sí? Sería que el que lo vendió, ¿sí? Vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido, para que regrese a la posesión el del que lo consagró como llegó el año del jubileo. ¿Sí? Entonces, cuando el campo salga en el del jubileo, o sea, de la propiedad de la persona que lo compró el tesorero del templo, como sucede en los demás campos, los cuales salen de la propiedad de sus compradores en el jubileo, será para el eterno, consagrado será para el eterno, como un campo vedado, su patrimonio será del Cohen. Dice Rashi, no será consagrado en el sentido de que deberá regresar a los fondos del mantenimiento del templo en manos del tesorero, sino que será como un campo vedado para usos profanos, lo cual es entregado a los Kohanim, como se declara con respecto a Aarón, que dice: toda propiedad vedada en Israel será tuya. Y lo mismo que aquella también era propiedad, esta propiedad será repartida entre los Kohanim de la guardia que oficien en el Yom Kippur del año del jubileo. Seguimos, pero si consagra al Eterno un campo de su adquisición que no es de su campo patrimonial, quiere decir, hay una diferencia esencial entre un campo adquirido y un campo patrimonial heredado de los ancestros, que un campo adquirido no es repartido entre los Kohanim en el año del jubileo, pero la persona que lo adquirió solo puede consagrarlo hasta el jubileo, ya que de cualquier modo en el jubileo el campo estaba destinado a salir de su posesión y regresar a sus dueños originales. Por lo tanto, si viene para rescatarlo, deberá rescatarlo por el precio que ha sido fijado para un campo patrimonial. Y si la persona que lo adquirió y lo consagró no lo rescata y el tesorero del templo lo vende a otro, o si el que lo consagró él mismo lo rescata, de cualquier modo en el año del jubileo el campo regresará a aquel a quien lo compró, es decir, al dueño original, aquel del que lo adquirió, el que adquirió el que lo consagró. Pero por si dices que no es así, sino que el versículo quiere decir que el campo debe regresar a aquel y a quien este último comprador que lo rescató de la propiedad del templo lo había adquirido, y eso se refiere al tesorero del templo. Es por ello que era necesario que el versículo 24 enfatizase a aquel que le pertenece como patrimonio de tierra, como herencia de sus ancestros, y ese únicamente puede ser los dueños originales que lo vendieron al que lo consagró. Entonces el Cohen le calculará el monto de su evaluación hasta el año del jubileo y pagará la evaluación en ese día. Es santo para el eterno. En el año del jubileo el campo regresará a aquel a quien lo compró, y le pertenecía al patrimonio de la tierra. Toda evaluación deberá ser según el ciclo del santuario, 20 será ese ciclo. Dice aquí, es decir, cualquier evaluación acerca de la cual esté escrito que deberá ser en ciclo de plata, debe ser según el ciclo del santuario. 20 gerá, es decir, 20 maot. Así era al principio la proporción entre el ciclo y la maá. Pero con el pasar del tiempo la gente agregó un sexto al peso del ciclo, y nuestros maestros dijeron que 6 maá de plata equivalen a un dinar o sus 24 maá por cada cela. Sin embargo, un primogénito que se vuelva primerizo para el Eterno entre los animales, un hombre no lo podrá consagrar, ya sea toro u oveja, el del Eterno es. O sea que no lo puede consagrar para otra ofrenda, ya que no le pertenece. Y si es del ganado impuro, lo redimirá según la evaluación y le añadirá un quinto, pero si no es redimido, será vendido por la evaluación. Dice Rashi, el versículo no se refiere al animal primerizo, ya que no se puede decir que del primerizo el ganado impuro lo redimirá según la evaluación. Este animal mencionado aquí no es un asno, pues verás que no hay rescate de la cría primeriza de un asno, excepto por medio de un cordero, no por medio de la evaluación mencionada en este versículo. Y el cordero es un regalo para el Cohen mismo y no pasa a ser propiedad del templo como la oración de este versículo. En realidad, este versículo se refiere a cualquier otro animal consagrado al templo,
Pues los versículos de arriba hablaron con respecto al rescate de un animal puro al que sobrevino un defecto después de haber sido consagrado, y aquí se habla de una persona que consagra un animal impuro para el mantenimiento del templo. Lo redimirá según la evaluación, es decir, conforme la evaluación que se le asigna al Cohen. Y si no es redimido por el dueño original, será vendido por la evaluación a otros. Sin embargo, cualquier propiedad vedada que un hombre aparte para el Eterno de cualquier cosa que tenga, ya sea una persona, animal o su campo patrimonial, no podrá ser vendido ni podrá ser redimida. Toda propiedad vedada es sumamente sagrada para el Eterno. Desde aquí Rashi y nuestro maestro tuvieron opiniones diversas sobre este asunto. Hay quienes afirman que votos sobre propiedades vedadas, sin especificar para quién deberían ser, automáticamente son para el mantenimiento del templo. Pero según esta opinión, ¿a qué entonces se podría aplicar la frase cualquier propiedad vedada en Israel será tuya? Habría que aplicarla a los votos de propiedad vedada de los Kohanim en un caso donde el dueño de la propiedad haya dicho explícitamente este objeto es propiedad vedada para el Cohen. Pero hay quienes dijeron que votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para los Kohanim. Seguimos, dice Rashi, no podrá ser vedada ni podrá ser redimida, sino que deberá ser entregada al Cohen, conforme a las palabras del sabio que dijo que los votos sin especificar sobre propiedad vedada son para los Kohanim. Él explicará este pasaje diciendo que se refiere a votos sin especificar sobre propiedad vedada, pero según el sabio que dijo que los votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para el mantenimiento del templo, él explicaría este pasaje en referente a los votos sobre propiedad vedada de los Kohanim, pues ambas opiniones concuerdan en que la propiedad vedada específicamente para los Kohanim no tienen rescate hasta que llegan a la posesión del Cohen, pero las propiedades vedadas del Altísimo sí pueden ser redimidas. Toda propiedad vedada es sumamente sagrada. El sabio que afirma que los votos sin especificar sobre propiedades vedadas son para el mantenimiento del templo. Aduce pruebas para su opinión esta frase. El sabio que afirma que los votos son sin especificar sobre propiedades vedadas son para los Kohanim, él explica la frase toda propiedad vedada es sumamente sagrada para el Eterno, diciendo que fue enunciada para enseñar que los votos sobre propiedades vedadas de los Kohanim tienen efecto sobre lo consagrado en grado mayor, así como sobre lo consagrado en grado menor. En este caso, como aprendimos en el tratado de Ergin, la entrega al Cohen, le entrega al Cohen lo siguiente: si se trata de un voto, deberá entregarle el Cohen todo el valor del animal, y si se trata de una ofrenda voluntaria, deberá entregarle su beneficio. Seguimos, cualquier condenado que sea prescrito de la humanidad no podrá ser redimido, será condenado a muerte. Ya sea una persona, por ejemplo, si prometió como propiedad vedada a sus esclavos o esclavas kenanim. Cualquier condenado, dice aquí la Rashi, si alguien sale para ser ejecutado por el tribunal y alguien dice sobre mí recae su evaluación a fin de rescatarlo de la muerte, no habrá dicho nada que tenga validez legal. Sus palabras no tienen efecto y la persona es ejecutada a cualquier caso, ya que se le condenó a muerte. Será condenado a muerte aquí que él va a morir irremisiblemente, por consiguiente no será redimido, lo cual implica que ese individuo no tiene ningún valor en el mercado ni evaluación. Seguimos, cualquier diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, el fruto del árbol pertenece al Eterno, sagrado es para el Eterno. Cualquier diezmo de la tierra, dice Rashi, este versículo habla del segundo diezmo, el Maaser Sheni. De la semilla de la tierra, esto se refiere a granos. Del fruto del árbol, eso se refiere al vino y aceite, y pertenece al Eterno. El Eterno lo ha adquirido y ha ordenado que subas y lo comas de su mesa en Jerusalén. Como se declara, lo comerás delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escoja para hacer que su nombre resida. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, que de por sí esto era el de Rabanán, pero habían otros diezmos también, pero que estos diezmos, este del grano, el vino y el de aceite, son de la Torá, pero habían otros diezmos que también eran que son de Rabanán. Si un hombre redime algo de su diezmo, deberá añadirle un quinto, pero no el diezmo de su compañero. El que redima el diezmo de su compañero no tiene que agregar un quinto. Y en términos de qué es su rescate, en hacerlo
permitido para ingerirlo en cualquier lugar, y el dinero utilizado para el rescate deberá llevarlo a Jerusalén y consumirlo en Jerusalén, como se declara respecto al versículo que comienza con las palabras, lo darás por dinero. Es decir, gastarlo allí para comprar alimentos que deben ser consumidos allí mismo. Solamente se pueden comprar cosas comestibles, no se pueden comprar cosas como utensilios o cosas así. La plata se puede utilizar solamente para comer en Jerusalén. Seguimos, cualquier diezmo de bovinos o de ovinos, cualquiera que pase bajo la vara, el décimo será sagrado para el Eterno. Dice aquí bajo la vara, cuando una persona viene para sacar el diezmo de sus animales, lo saca a través de la entrada uno tras otro, y al décimo animal lo golpea con una vara pintada de rojo, a fin de que se reconozca que ese animal es diezmo. Así hace a los corderos y a los becerros de la camada de cada año. Quiere decir, él los coloca o que le hace una entrada pequeña para que pase uno por uno y no pasen bastantes de un solo golpe. Entonces va pasando uno por uno y los vas contando 1, 2, 3, hasta que llega al 10. En el décimo le coloca esta pintura roja o lo que sea para saber de que él es consagrado para lo que se llama el Maaser Behemá, ¿sí? Que hay que hacer también Maaser a diezmo de los animales. Será sagrado en el sentido de que su sangre y las partes designadas de su cuerpo serán ofrecidas en el altar, mientras que su carne será comida por sus dueños. Pues vemos que el animal del diezmo no ha sido contado en la Torá entre los demás regalos de la Keuná, ni hayamos escrito que su carne sea entregada a los Kohanim. El diezmo de animales es considerado Kodashim Kalim, ofrenda de menor grado de consagración, por lo tanto, no forman parte de las 24 cosas cuyo disfrute es prerrogativa exclusiva de los Kohanim. Una vez que ciertas partes designadas del animal han sido quemadas en el altar, el diezmo de animales es ingerido por los dueños del animal o por cualquier otra persona en estado de pureza. Por lo tanto, cuando aquí el versículo dice que es santo para el Eterno, se refiere exclusivamente a las partes designadas. Alá no hará distinción entre entre uno bueno y uno malo, y no lo sustituirá, pero si lo sustituye, entonces él y sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Eterno ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Último Rashi aquí vamos a ver, no hará distinción, puesto que se declara que los animales ofrendados deberán ser todos los escogidos de sus votos. Se podría haber pensado que con respecto a los animales del diezmo también debería seleccionar y sacar los mejores, para indicar que no es así. Este versículo declara, no hará distinción entre uno bueno y uno malo, lo cual implica que tanto sobre un animal sin defecto como sobre uno con defectos tiene efecto el estado de consagración del diezmo. Pero esto no implica que un animal con defecto debe ser ofrecido en el altar, sino que deberá ser ingerido aplicándole la ley del diezmo, y estará prohibido trasquilarlo y utilizarlo para el trabajo. Ya fe, entonces con esto, Baruch Hashem, gracias, como se dice cuando se termina la parashá, uno de los libros se dice Hazak, Hazak, Benit Hasek, Besrat Hashem, estaremos empezando eh, el libro de Bamidbar en el próximo audio. Que tengamos buen día, Besrat Hashem.